fueron escritores como Villaurrutia y Salvador Novo, que dijeron que se trataba de la obra de un novelista maduro. Novo, en coincidencia con Villaurrutia, elogia el estilo que dice él se había depurado, haciéndose ágil, profundo y rico. Novo también pensaba que Revueltas no era un escritor que fuera a ser popular, en lo cual tenía razón, porque es un personaje a veces muy difícil de leer, porque dice, exige la misma lenta disposición de ánimo que Proust. Es decir, estos personajes que hacen introspecciones profundas y que son una literatura, pues tal vez la más importante o entre las más importantes, la de Proust. Bueno, dice, tiene ese carácter la de Revueltas. Dice, es que se entrega a introspecciones aplicadas a personajes estéticos, que es una lectura muy interesante de Revueltas, que de otra manera puede resultar difícil, ¿no? Esta opinión apuntaba tal vez más allá de las características de los personajes a esta dificultad que uno tiene, o que yo tengo por lo menos, al enfrentar la lectura del lenguaje revueltiano, obsesivo a veces, en fin, difícil. La crítica violenta la lanzó por su parte la izquierda comunista, era la que más le interesaba al escritor, lo que dijera Villaurrutia o los otros grandes personajes no le interesaba la crítica de la izquierda. Lombardo Toledano y Enrique Ramírez y Ramírez sentenciaron la producción literaria de Revueltas, decían, porque su nihilismo se alejaba de los principios optimistas del marxismo acerca de la condición humana. Pablo Neruda fue el que usó los adjetivos más crueles, algo se comentó de eso ayer. Neruda expresó su más dolorosa decepción por el antiguo amigo en el que circula ahora una sangre en la que se estancó el veneno de una época pasada con un misticismo destructor que conduce a la nada y a la muerte. Difícil encontrar palabras más severas para condenar la obra de alguien. Antonio Rodríguez, que era un crítico de arte que firmaba sus ataques periodísticos con el seudónimo Juan Almagre, condenó en otros términos los días terrenales. Este buen hombre, encontró una identidad casi perfecta entre Sartre y Revueltas. Ambos disfrutan, decía él, exhibiendo la podredumbre social, y señaló, comparten la finalidad de mostrar que el Partido del Proletariado rebaja la dignidad humana. Revueltas y Sartre son entonces producto del mismo origen de descomposición social. Este crítico, Almagre, o el seudónimo Almagre, dice, hay que agregar, hay que rechazar al miembro de la familia Revueltas que representa la parte más corrupta de la sociedad y que intenta desarmar a quienes siguen confiando, por supuesto con optimismo, en el futuro del hombre. Luego de un primer intento para defender su obra, Revueltas cedió ante los argumentos de sus censores, alcanzó a decir un par de cosas en alguna entrevista, pero retiró la novela de circulación y suspendió la obra de teatro de la que se preparaba una función especial con motivo del centenar de representaciones. Y yo creo que creaba muchos celos entre sus propios compañeros del Partido Comunista. Algunos profesores que lo conocieron aquí, con los que yo intentaba hablar, entrevistarlos para ver qué opinaban, no sabían nada, era un payaso, no quieren hablar de él. Es una actitud muy rara, no sé si de competencia, de odio, en fin, ahorita vamos a ver algunas de las cosas que no le perdonan. Justificó este retiro de su obra y la suspensión de la obra de teatro por una necesidad como revolucionario de estudiar y profundizar algunas ideas sobre los problemas teóricos del arte y la literatura. Dijo, tengo que pensar qué está pasando aquí. Revueltas, dijo, quería esclarecer su conciencia mediante la crítica y la autocrítica más severa y honrada, que esto de la autocrítica, todo el mundo lo dice, pero es una actitud excepcional. Desde los viejos partidos comunistas hasta el movimiento estudiantil de 2000, criticar lo que sucedió dentro del movimiento es darle armas al enemigo, y entonces se elimina la crítica. Revueltas no hacía eso.
Revueltas sobre todo se autocriticaba, pero también, vamos a ver, criticaba el propio movimiento comunista, y creo que eso no, todavía hasta la fecha, hay muchos que no se lo perdonan. Él entonces dice: tengo que hacer la autocrítica más severa y honrada. A partir de este momento, a mi juicio, es mi tesis central en este texto, a mi juicio, los problemas del arte se constituyen en un centro generador y organizador del universo conceptual de Revueltas. Él, a partir de aquí, emprende una larga reflexión que no abandona hasta su muerte sobre las características estéticas de su obra y acerca del arte como expresión de la condición humana, que, insisto, lo ocupa hasta su muerte en 1976. Creo que la influencia de esta vertiente de su pensamiento se hace sentir en los textos de filosofía y política y en la obra literaria también. Los ensayos de estética, que en su mayor parte fueron publicados después de su muerte, a mi juicio vinculan una obra muy extensa, son como una piedra de contacto que reúne estos 26 volúmenes de su obra. Casi todos estos textos son fragmentarios y son los que publicó Andrea Revueltas y Philippe Cheron en Cuestionamientos e Intenciones. Y a mi juicio, en el centro del libro se encuentra la preocupación fundamental de Revueltas: la libertad del arte y del artista. Vamos a ver cómo a partir de ahí deriva toda una serie de concepciones. Finalmente emprende su defensa frente a las críticas que les acabo de relatar. Revueltas estableció, y lo dijo, que su actitud ante la vida y el mundo obedece a una estética. Y lo cito, dice: del área inmensa de la realidad, el escritor desprende un personaje y lo instala en el centro de una situación para someterlo a leyes dramáticas. La atmósfera que crea el novelista, los escenarios, las tintas que elige y los tipos que maneja, dice él, forman su propia estética, y solo con esa poética compromete su fidelidad. El artista, decía, puede conmover, como lo hizo Dostoyevsky ante Lenin. Él reconocía la necesidad, a mi juicio, de una sensibilidad política especial del artista, distinta a la de otros, ¿no? Específica del artista. Por ejemplo, esto me recordó mucho unas palabras de César Vallejo, porque es como una capacidad